Capítulo 7. El poder de la imaginación. La ley de la imaginación creativa. En este apartado vas a incluir la imaginación como práctica espiritual diaria. Ordenarás al mundo de las cosas someterse al poder imaginativo, ya que todas las historias que pareces experimentar se crean en la imaginación. Pero vayamos por partes y déjame explicarte qué es la ley de la imaginación. Sucintamente decreta que la imaginación crea la realidad. Si puedes imaginarlo, puedes lograrlo. Todo lo que se manifiesta en el mundo se activa en la imaginación. Para Neville, nuestro futuro es nuestra imaginación en su marcha creativa. Y también tu imaginación es capaz de hacer todo lo que le pidas proporcionalmente a tu grado de atención. Los sentidos son una prisión de la que escapa la imaginación. Albert Einstein dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento. Mi valor número 1 es el conocimiento, pero según Einstein hay algo superior, la imaginación. Pronto me di cuenta de que imaginar es una práctica espiritual, un acto de amor, ejercer el don creativo que tenemos como seres divinos. Cuando le preguntaron a Barbara Streisand cómo conseguía hacer tantas cosas y siempre tan bien, cantar, actuar, dirigir, ella contestó: lo imagino terminado. Me impactó su respuesta. Cuando leía estas declaraciones, yo estaba escribiendo mi primer libro, Taller de Amor, y como aplico lo que aprendo, decidí hacer sus palabras mías e imaginé terminado aquel primer libro, aún en proceso de escritura, y para el que no contaba con un editor. La imaginación crea el mundo, así que lo primero que hice fue diseñar una portada ficticia, con el título, con mi nombre y una imagen como fondo. La imprimí y la colgué en una de mis paredes del despacho. Aquella portada ficticia representaba el libro terminado y publicado. Lo imaginé terminado. No me limité a imaginar el resultado como un observador, sino que me sentí dentro de lo imaginado. Yo no estaba mirando lo imaginado, yo estaba en lo imaginado y pude sentir todo lo que ese estado suponía para mí. Lo subjetivo se hacía objetivo. Como yo ya tenía ese estado interiorizado, era mío y nada podía arrebatármelo. Tu cuerpo es la primera parte del universo que responde a tu imaginación. Neville. No pasaron más que unos meses hasta que pude vender el manuscrito a una prestigiosa editorial, y unos meses más para tener un ejemplar en mis manos. Ahora ya no lo imaginaba. En menos de un año el libro era real. Por supuesto, la portada era diferente. Esta es mi historia de cómo lo imaginé terminado y lo hice real. Imaginar es plantar una semilla de futuro. Es más que ver. Lo que plantas aparece en tu mundo a su tiempo. En mi caso, lo vi, lo sentí y lo di por hecho. Imaginé las felicitaciones que recibiría, hasta podía oler el papel recién impreso. Creé una película en mi interior. Siembra tu vida de actos imaginarios y prepárate para el tiempo de cosecha. Aún recuerdo cómo visité varias editoriales ofreciendo el manuscrito. La acción. Pero eso era la letra pequeña de un contrato interior, cuyas cláusulas estaban escritas en mi interior, la imaginación. Y el contrato iba a cumplirse. Recibí 32 negativas de otras tantas editoriales no interesadas en mi manuscrito, antes de obtener un sí. Pero eso no me importaba porque yo sabía cuál era el desenlace final. Iba a publicarlo. Y así fue. Creo que en mí ya existía el estado deseado desde el mismo momento en que imaginé y firmé ese resultado mentalmente en un contrato interior con mi yo superior. Me sobrepuse a tantas negativas simplemente viviendo desde el estado deseado. Había creado un nuevo estado de ser, y en él el libro estaba publicado, así que el mundo no tuvo más remedio que adaptarse a mi imaginación.
Entra en el deseo cumplido, asúmelo y por medio de esta dinámica el deseo se convierte en la promesa de su cumplimiento. Sigue leyendo para saber más sobre el poder de la imaginación, pero antes déjame hacerte una confesión. La imaginación nos conecta con lo deseado. Mente genial o mente convencional. Hay gente que me confiesa, no tengo imaginación, y siempre respondo, no me lo creo. Lo que te sucede es lo que no la usas. Pero es seguro que tienes imaginación. Es la llave que te dio Dios para abrir tus sueños. Mi consejo es, imagina tu ideal, tu sueño, tu deseo, tu proyecto, vívidamente. Si quieres verlo en el mundo, tienes que imaginarlo antes en tu mente. Virtualízalo, nebilízalo. Porque si no lo imaginas, no estás creando el camino neuronal para llegar allí. Ahora bien, ¿es suficiente con imaginar? No. La imaginación tiene que ir acompañada de la emoción, la virtualización y la certeza en el resultado final, además de la acción inspirada. Veamos la diferencia entre una mente genial y una mente convencional. Una mente convencional echa a mano de la percepción de los 5 sentidos, de la lógica racional y de la memoria. Solo piensa. Utiliza el pasado para crear el presente. Pero una mente genial además utiliza la emoción, la intuición y la imaginación. Piensa, siente y crea. Utiliza el futuro para crear el presente. La inteligencia de la emoción se conoce por intuición, que es saber algo y no saber cómo se sabe. No sabes con la mente, pero sabes con el corazón. ¿Alguien en su sano juicio puede prescindir de ella? Creo que necesitamos todo nuestro potencial para afrontar la complejidad del mundo. O eres genial o eres convencional. Tú eliges. El hombre no ha aprendido todavía que todo lo que está fuera de su cuerpo físico es también parte de sí mismo, que su mundo y todas las condiciones de su vida no son más que imágenes exteriorizadas de su estado de conciencia. Neville. Ahora bien, muchos piensan que el genio es un don, que es cosa del ADN, los genes, el coeficiente intelectual o lo que sea. Pero hoy sabemos que el cerebro no es el hogar de la mente. Lo volveré a repetir. La mente no está en el cerebro. La ciencia empieza a intuir la mente fuera del cuerpo humano. La mente es ubicua, no local. Utiliza el cerebro como el programa de radio. Utiliza el aparato de radio o transmisor para expresarse. El cerebro solo es un amplificador y procesador de una actividad mental. Una vez más, el cerebro es activado por la actividad mental que lo usa para su expresión en el mundo, pero la mente está en todas partes y por eso se correlaciona con todo, incluido el mundo y otras mentes. En mi entorno social me gusta tratar a las personas como si fueran genios, y lo son, es así como las veo. Han creado una vida, han inventado un personaje y toda su historia. ¿No es genial? Me encanta llamarles genios, porque es así como los veo, el margen de si deciden usar su genialidad o no. Todos tenemos el genio de la lámpara mágica en nuestro interior, a nuestras órdenes, y cuando elegimos ser geniales, somos un punto de luz y el mundo brilla un poco más. En resumen, las mentes geniales usan el cerebro y el corazón, los dos amplificadores de la inteligencia, mental y emocional. Las mentes convencionales se centran en la inteligencia mental y prescinden de la inteligencia emocional. ¿Cuál es tu ideal de vida o tu vida ideal? Ya deberías estar allí, en tu imaginación. ¿Y qué es la imaginación? Es la visión interior de realidades no visibles en la forma. La imaginación prescinde de la información que recibe de los contextos y de los sentidos y crea una virtualización. Lo imaginado existe de una forma diferente a la experiencia. Son los dos lados de una misma moneda. De hecho, cualquier cosa que percibimos en el mundo de las cosas antes ha sido imaginada.
Lo que sigue en este apartado te revela el secreto de la imaginación en relación a los deseos cumplidos. La imaginación es la puerta a la realidad que nos conecta con el estado deseado. Si cabe en tu imaginación, cabe en tu mundo. Para Neville, la imaginación es el comienzo de la creación. La imaginación diseña las acciones oportunas para convertirse en manifestación. Y todo sueño lleva adherido los recursos necesarios para hacerse real en el mundo de las cosas. Para algunas personas resulta demasiado increíble por el autoconcepto que tienen de sí mismas. Para otras, las menos conocen el poder de la imaginación porque lo han constatado. Pertenezca a un grupo o al otro, piensa que las leyes universales funcionan al margen de si se cree en ellas o de si se conoce de su existencia. Todo lo que vemos en el mundo antes ha sido imaginado. La imaginación es el puente por el que una creencia subjetiva circula hacia una experiencia objetiva. Como este estado imaginario se manifestará físicamente, no es algo de lo que tú tengas que preocuparte, decía Neville. Y además da un ejemplo. El hombre interno de la imaginación puede morar en estados futuros y volver al momento presente con un puente de eventos que vinculará a ambos. No es lo que quieres lo que atraes. Atraes lo que crees, más aún lo que eres. Por medio de la imaginación, asumes el estado de conciencia que ese estado comienza a vestirse a sí mismo en forma y se solidifica a tu alrededor. Pero tú debes ser fiel al estado, no debes ir de un estado en estado, sino que debes esperar pacientemente en un único estado invisible hasta que tome forma y se convierta en un hecho materializado. Neville. Cuando la imaginación se usa activamente, prescinde de evidencias y se enfoca en una fantasía. Ese uso de la imaginación es creativo porque parte de cero. Tu imaginación va a ponerte en contacto internamente en ese estado de conciencia, desde el que tus deseos son una orden cumplida. Sea ambicioso, añade a la orden un extra, esto o algo mejor. Acepta las sugerencias del yo soy. Recuerda que es el mismo poder que crea universos. Encomiéndale tu pedido y añade esto o algo mejor. El uso pasivo de la imaginación no es creativo, es repetitivo, pues se basa en imágenes reconocidas o lo que el mundo está mostrando ahora a los sentidos. Eso es crear imágenes en la mente que reflejan lo visto, no crearlas. ¿Acaso es una realidad maquillada, un presente mejorado? Este es el uso pasivo de la imaginación, la recreación. Para recrear es repetir, no crear. Para hacer un uso creativo es necesario inventar el futuro al margen de lo que es el presente. La mayoría de la gente imagina el futuro en base al presente. No puede conseguir algo muy diferente. Repiten una y otra vez sus experiencias porque usan la mente para recrear sus experiencias, no para crearlas. La imaginación nos conecta con el estado deseado. Es un puente que lleva a los deseos cumplidos. Es pensar desde el final lo que te conduce a vivir ese final. Es algo que la mente lógica no puede ser limitada por las evidencias que le muestran los sentidos. Pero la imaginación, que es ilimitada, puede conseguirlo todo. Pensar desde el principio proyecta en el mundo lo que ya tienes ahora. Pensar desde el final proyecta en el mundo lo soñado. Por eso es tan importante que imagines tu deseo cumplido, porque es preciso creerlo para verlo, y no al revés, como te han mal enseñado. El mundo es como un molde que imprime imaginaciones. Las personas repiten en su mente la confirmación de lo que es. Por eso las vidas son tan repetitivas y por lo común previsibles. Crean un molde y luego lo usan una y otra vez. Y solo aquellos que rompen los moldes del mundo y se desentienden del pasado, crean algo nuevo. La imaginación es una fábrica de moldes ilimitada, de adentro a afuera.
es la ley del universo. Y por desgracia vivimos demasiados en el paradigma contrario, de afuera adentro. Por ejemplo, si me va bien, me sentiré bien. Si lo veo, lo creo. Cuando lo consiga, seré feliz. Y tantas otras violaciones de la ley del universo que llevan a las personas a vivir en la ausencia de lo que desean. Viven la ley del mundo. Y cuando sustituimos la ley del mundo por la ley del universo, entramos en la dimensión del poder personal sin límites. La imaginación crea el mundo. El mundo es un teatro. La vida es una representación y tú, su director. Neville dirigió su vida. Yo pasé horas imaginando ser otro del que mi razón y mis sentidos dictaban, hasta que los estados imaginarios eran tan vívidos como la realidad. Teatraliza tu deseo, nevilízalo, experimenta por anticipado en la imaginación lo que quieres ver en la representación. Imaginar el estado deseado no es ensoñación, es vivir creativamente. Si has imaginado algo, ya has orado por eso. Neville. Todos tenemos imaginación, pero no todos la usamos, y mucho menos creativamente. Los deseos cumplidos son fruto de una imaginación disciplinada. Para Neville, nada puede superar la imaginación del objetivo deseado, ni la acción ni el esfuerzo. Él afirmó lo siguiente: la experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en hechos, y que todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán mi falta de imaginación continua. Para Neville, la imaginación supera el esfuerzo de lo hecho. Coincido con él. Creo que a máxima conciencia, mínima acción, y a mínima conciencia, máxima acción. Son inversamente proporcionales. Ser es superior a hacer. Tener es la consecuencia de ambas. El mundo es una manifestación mental, no importa la palabra que usemos. Proyección, manifestación, atracción, creación, son todos sinónimos de una ley fundamental. La imaginación crea el mundo. El mundo es conciencia materializada, es una foto, pero la foto no es lo que retrata, de igual modo que el mapa no es el territorio. El mundo es una representación de la realidad, pero no es la realidad, solo una proyección. Pregúntate siempre por tu ideal. Nada puede ofrecértelo ni quitártelo salvo tu imaginación. Si tú lo imaginas sentidamente, te lo das. Si lo ignoras sentidamente, te lo niegas. Y cuando imagines tu ideal, no te sientas viéndolo desde donde estás ahora, sino desde él. Sé el ideal. La conciencia es un proyector de cine que necesita películas que proyectar en la pantalla del mundo. Y todas las historias que cada uno se encuentra en su imaginación, sin que haga falta nada más que proyectarlas, son una realidad. Cambia la película mental y entonces se produce un cambio en la pantalla. El único secreto de la manifestación es el secreto de la imaginación. Pero si la imaginación fuera el secreto de los secretos, ¿por qué no lo tenemos claro desde hace mucho? Es un misterio para mí, y la única razón que se me ocurre es que las personas no creen en el poder de la imaginación. No están dispuestos a asumir tal responsabilidad. Prefieren mirar a otro lado y pedir excusas por no ser poderosos. La imaginación crea, conserva y transforma. La imaginación es radicalmente creativa cuando toda la actividad imaginativa basada en la memoria desaparece. El deseo cumplido debe ser visto y sentido en la imaginación antes de que pueda manifestarse en el mundo de las cosas. Dice Neville que la imaginación crea, conserva y transforma. La imaginación es radicalmente creativa cuando toda la actividad imaginativa basada en la memoria desaparece. La imaginación es conservadora cuando su actividad imaginativa se alimenta con imágenes suministradas principalmente por la memoria. La imaginación
Es transformadora cuando se varía un tema que ya está en el ser, cuando mentalmente altera un hecho de la vida. Puedes manifestar una nueva realidad, conservarla y modificarla. Este es el mensaje resumido. Imagina manifestar un deseo empezado por el final, para asegurar su desenlace. Los Sherpas del Nepal, cuando trazan la ruta de ascensión a la cima, no empiezan el recorrido desde el campo base hasta la cima. Empiezan en la cima, su destino, y desde allí arriba eligen por dónde bajar, aunque en realidad están trazando el camino de su vida. Es decir, empiezan por arriba porque solo hay un objetivo en la ascensión, y no por abajo, el punto de partida o campo base, porque puntos de partida hay muchos, vale cualquiera. El campamento base se puede cambiar, pero la cima es innegociable. Su método les garantiza que no se pierdan. Volvamos a Occidente. Aquí hay mucha gente que anda perdida en la vida. No tienen un método y mucho menos una cima que conquistar. Poco importa dónde estés ahora. Lo que cuenta es a dónde vas. Si quieres un futuro diferente al presente, conquístalo en tu imaginación y regresa para ver cuál es el camino para llegar a tu ideal. Empieza por el final. Hay muchas formas de conseguirlo y en realidad son irrelevantes porque vale cualquiera. Céntrate en tu cima, tu 8000, tu ideal, tu sueño, tu meta, tu deseo o como quieras llamarlo, y no apartes tu vista hasta que estés allí. Es tu turno, sé el Sherpa de tu sueño, sube a tu cima. Nos vemos allí.